Está con nosotros el contador público Juan Antonio Guzmán Acosta. Mi Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jorge, buenos días. Con el gusto de saludarte, saludar a todos los que nos ven. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por aceptar la invitación, Toño. Y bueno, pues, Toño, de cariño, espero, porque luego me regañan y me dicen, háblales de usted a los invitados y dígale, don Antonio o señor contador o maestro, pero sabes que te estimo mucho, Toño. Hay mucha gente que te quiere aquí en Guanajuato, que te conoce, y para los cuates eres Toño. Así es que si me permites hablarte así. Sí, cómo no, Jorge, muchas gracias. Oye, mi Toño, bueno, pues primero que nada, como es costumbre, hoy tenemos muchos temas, no quiero abusar de tu tiempo y hay muchos temas, hay muchas preguntas que me hicieron favor de llegar desde el sábado que hice el promo, que sabían que ibas a estar el día de hoy, me llegaron muchas preguntas, pero aprovechemos unos 5 o 10 minutitos que nos digas quién es Juan Antonio Guzmán, dónde naciste, qué has estudiado, quién eres, cuál ha sido tu carrera profesional y ahorita entramos de lleno a los temas, ¿te parece? Muchas gracias, Jorge. Sí, con todo gusto. Fíjate que parafraseando la gran Chabela Vargas, los guanajuatenses nos damos el gusto de nacer donde nos da la gana. Y yo nací en Morelia, Michoacán, hace ya 46 años. Llegué a vivir a León, Guanajuato, a la edad de 4 años, Jorge. Y mi papá era de aquí, de León, Guanajuato. Y de aquí, por cosas de negocios de negocio que tenía mi mamá, nos fuimos a vivir a Purísima y viví en Purísima por muchos años, prácticamente 20 años hasta cuando cumplí los 25 años que me casé y me vine a vivir acá a León, entonces tengo ya prácticamente 21 años viviendo en León, aunque acá estudié la preparatoria y la carrera aquí en el TEC de Monterrey, estudié la carrera de contador público, y bueno, ya aquí estudié un posgrado en fiscal, estudié un posgrado en alta dirección de empresas y el doctorado en ciencias de lo fiscal también, y hemos estado trabajando en estas áreas aunque mucho tiempo fui directivo de empresas, tuve el gusto también de ser director de administración y finanzas en una empresa agropecuaria que produce pollo, huevo y cerdo, y también en una constructora, y bueno, ahora independiente en mi firma de auditoría, ¿no? Pero sí, pues guanajuatense por adopción desde hace más de 40 años, ¿no? Oye, mi Toño, y cuando eras chico, cuando estabas chavo, siempre decidiste y siempre tenías el ojo puesto en el tema de la administración, la contabilidad, o cambiaste en No, algún momento? fíjate que yo entré a estudiar la carrera de ingeniería industrial, Jorge, y estudié 2 años de ingeniería industrial. Y ya una vez que estaba estudiando ingeniería industrial, en unas prácticas profesionales que nos mandaron a hacer, pues yo decidí que no me gustaba tanto la parte pues de la planta como tal. Y ya tenía yo una carrera técnica que hice en secundaria de contador privado. Y bueno, pues decidí que por ahí era el camino porque había mucha facilidad para ese tema en particular. Y en ese momento me cambié de carrera, ¿no? Pero yo estudié 2 años de ingeniería industrial, pasé la parte más difícil de ingeniería industrial, que son las matemáticas y las físicas y todo eso. Luis, y después de eso me cambié a Que yo creo que contaduría. te sirvió, ¿no? Sí, cómo no. Yo creo que uno de los grandes pendientes de nuestro sistema educativo son las matemáticas, y yo creo que todo lo que ahondas en temas de matemáticas, física, que te desarrollan el pensamiento abstracto, te sirven en cualquier materia que lleves a cabo después, ¿no? Entonces, pues, en mi quehacer profesional de administrador, de financiero, de este tipo de cosas, me ha servido mucho una base matemática muy sólida, que luego muchas veces no crees en las carreras económico-administrativas. Oye, Es mi Toño, importante. Mande. hay muchos chavos que nos están viendo y de pronto tú sabes y sabemos que el decidir, hay dos cosas que yo creo que el ser humano, y antes era más, ahora es menos marcado, pero antes era mucho. Hay dos decisiones que tomamos, que tenemos, estamos obligados a tomar muy jóvenes y a veces no siempre tomamos la mejor decisión. Uno es la carrera que vamos a estudiar y la otra con quién nos vamos a casar. Y en los dos estamos muy chavos y es una decisión que si bien es cierto muchas veces es influenciada por los amigos, por los familiares, pues de pronto nos encontramos con la puerta de la universidad y decimos, sí me inscribo o no me inscribo. Y hay quien definitivamente tiene una vocación desde niño y hay quien de repente le titubea. ¿Qué les dirías a esos chavos hoy que no saben qué estudiar o si seguir estudiando o no? Porque también hoy es muy común los chavos decir, no, pues me voy a tomar un año sabático o voy a empezar a trabajar y como Bill Gates, perdón, como Steve Jobs no estudió carrera, pues y fue millonario, pues yo también. ¿Qué les dirías a ellos?
Mira, Jorge, yo soy un hombre casado con la educación. A mí me parece que la educación no es para conseguir un trabajo, sino es para un proyecto de vida. Y entre más te vayas educando tú, entre más vayas teniendo conocimientos, entre más vayas ampliando tu base o disminuyendo tu base de ignorancia, eso te va permitiendo enfrentar mejor la vida. Entonces, yo definitivamente creo que todos debemos de seguir estudiando, aun cuando te tomes un año sabático por alguna situación en particular, puede ser oye, déjame ir a conocer la profesión que yo quiero estudiar, qué hace realmente en la vida laboral, pues yo creo que luego es válido, ¿no? Y la perspectiva desde allá, desde cuando eres joven, de perder un año se ve como una situación muy complicada, pero cuando estás acá como estoy yo ya a los 46 años, pues ves que perder un año de carrera no es realmente mucho siempre y cuando tengas la convicción de decir, pues voy a hacer algo en particular, no me voy a estar en mi casa ahí descansando un año para luego ver qué hago, ¿verdad? Entonces, Claro. cuando traes un objetivo de mente y dices, oye, yo quiero ir a probar, si quiero ser contador, quiero saber qué hace realmente un contador y quiero saber cuál es su campo de acción profesional, o si quiero ser arquitecto, ingeniero, yo creo que es válido el darse la oportunidad de estar seguro de qué quieres estudiar antes de entrar a la carrera, entendiendo que, insisto, la formación profesional no se acaba con la carrera, gente como tú, gente como yo, el día de hoy seguimos estudiando y ya estamos viendo qué vamos a estudiar este año y qué vamos a estudiar el año que entra, porque esto no se acaba y cuando uno es amante del conocimiento, pues quiere seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo de Y un todo. título siempre te dará la plataforma para después hacer lo que quieras, ¿no? Yo es lo que le Correcto. digo a los chavos. Saquen el título de payaso, pero el mejor payaso del mundo y con su título para que después puedas seguir innovando y seguir preparándote, ¿no? Correcto. Y Juan Antonio, de joven, de chavito, ¿era igual de extrovertido como eres ahora? ¿Has llegado a ser presidente del IMEF, del Colegio de Contadores? Has tenido muchos cargos importantes en tu vida profesional y eso pues te ha permitido abrirte y generar muchas redes de amigos y de negocios y de profesionistas. ¿Siempre fuiste así o de No, chavo eras más introvertido? yo era mucho más introvertido, porque incluso yo puedo decir que era de las personas que tenían un problema de ser social. Este, pero bueno, la vida te va llevando por temas donde dices, oye, si no hago estos cambios en mi vida, pues finalmente no voy a llegar a los objetivos que yo quiero, ¿no? Y he entendido una cosa que yo creo que todos debemos de entender. Las personas hacemos trabajos, hacemos negocios, hacemos relaciones de amistad con la gente en la que confiamos. Y entonces es muy importante, primero, ser transparente y honesto, pero también tener una amplia base de relaciones de gente que tenga objetivos comunes contigo. Porque algún maestro en alguna maestría me decía, mira, los patos no vuelan con las águilas. Eso es claro, ¿no? Entonces, si tú quieres ser pato, pues tienes que volar con los patos. Si quieres ser águila, pues tienes que volar con las águilas. Entonces, tienes que ser de un entorno de relaciones parecido a lo que tú quieres llegar a ser. Y bueno, la vida es cambiante. Mira, yo algunas veces cuando platico, por ejemplo, con buenos amigos como contigo, Jorge, uno no se imagina lo que hay detrás de uno, pero por ejemplo yo llegué a ser engordador de puercos, por ejemplo, llegué a tener una base importante de cerdos que engordaba en un ranchito que parece de mi mamá entre Purísima y los de San Antonio. Y dices, oye, pues tengo engordados puercos. Sí, yo engordaba puercos y los vacunaba y yo me metía y los agarraba y aquello y el otro. Oye, pero no te imaginamos cómo eres ahorita con ese pasado. Pues sí, pero es que la gente vamos cambiando a lo largo del tiempo dependiendo de cuál es el objetivo que queremos en la vida, no hacia dónde queremos ir. Entonces, definitivamente nunca fui el mismo, ¿no? Y bueno, pues ibas cambiando. Qué importante eso que comentas, Toño, porque los chavos de pronto, hay muchos chavos que son muy introvertidos y se les cierra el mundo y a veces creer en uno mismo es complicado y romper barreras es súper complicado, pero hay que atreverse, finalmente dar el primer paso y si te caes, qué padre, el chiste no es caerte, es saberte levantar y decir lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Fíjate que incluso yo tengo y me ha funcionado muy bien, Jorge, es esto que tú dices, de que cuando hay oportunidad de entrar a algo, aunque tengas un poco de temor, uno decir, que solo vamos para adentro y dale, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que hablé en público en el colegio de contadores, no estaba yo chavillo recién ingresado, pues claro, que te tengan las piernas y todo, pues dices, pero voy, cabrón, o sea, no hay de otra, voy y me meto, ¿no? O cuando me ofrecían, pues, yo también, chavo, el primer trabajo de director de administración y finanzas, en Agropecuaria San Fandila, también le dije al dueño en aquel tiempo, pues si tú te animas, yo, ¿por qué no, verdad? O sea, al final de cuentas tú eres el director general y dueño, si tú te animas, yo le entro, ¿no?
y le entras a las cosas, porque si no te animas, siempre te vas a quedar con la duda de si tus capacidades hubieran dado para eso o no hubieran dado para eso. Y obviamente ya cuando te animaste y estás allá, pues tienes que prepararte. O sea, eso llegas y no es de, pues no puedo porque no puedo. Ya tienes que ver alrededor qué tienes que estudiar, en qué te tienes que preparar, con quién te tienes que relacionar para tener éxito en lo que llegas, pero tienes que entrar. Claro. ¿Hay algo que haya marcado tu vida y te haya vuelto disruptivo? Algo que te acuerdes que de en tu juventud, tus estudios, tu carrera profesional, haya algo que digas, esta persona o esta situación marcó un parteaguas en mi vida o alguna circunstancia familiar, algo que hayas dicho, a partir de aquí, Juan Antonio Guzmán Acosta cambió, se rompió y se reestructuró o se volvió disruptivo. ¿Hay algo que te recuerdes? Fíjate que yo creo que hay dos cosas, bueno, no son dos cosas, sino una y varias posteriores. La primera es que yo egreso en diciembre del 98 de la carrera, y mi papá fallece en enero del 99, entonces muy pegadito, o sea, mes y medio después de que yo saliera de la carrera, y eso pues te hace tener otra perspectiva de vida y decir, oye, pues ahora necesito tener otra visión, porque pues finalmente está mi mamá, están mis hermanas, entonces pues necesito yo también tener más responsabilidad y tener otra visión de vida. Yo creo que es un primer caso. Y la otra, Jorge, que yo también creo que he sido muy bendecido porque he tenido la oportunidad de convivir y de ser amigo de grandes personalidades, como es tu caso, y de grandes personas que pues, profesionalmente han llegado muy alto, y que eso te va cambiando la perspectiva de vida. Yo recuerdo mucho una frase, y la uso mucho, de que si hemos podido llegar más lejos es porque hemos estado en hombros de gigantes, ¿no? Entonces, cuando tienes amigos pues de una calidad profesional y de una calidad humana muy alta, pues finalmente eso hace que tú vayas cambiando y que seas medio camaleónico, porque te van llevando a otros estadios de conciencia, de conocimiento y de relaciones también. Entonces, yo creo que ese ha sido una constante en mi vida, que afortunadamente vas conociendo personas por ir haciendo trabajo, como fue con, por ejemplo, yo me recuerdo muy bien cuando te conocí, que estabas tú de director del puerto interior, pues yo te conozco en una actividad como presidente yo del Colegio de Contadores, buscando un acercamiento con el puerto interior, pero pues después de ahí profesionalmente nunca hemos estado distanciados, ¿no? Entonces, realmente llegas, conoces a la gente, haces clic con la gente y empiezas pues a hacer lo necesario para que ese conocimiento y ese expertise que trae esa gente también te alcance a ti y alcance para que tengas una nueva forma de vida, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy, Toño? ¿Qué en la parte pública y en la parte privada? ¿A qué te estás dedicando hoy día? Fíjate, Jorge, que uno de los temas es que yo, como tú decías ahorita, he presidido muchos organismos, soy coordinador de colegios de profesionistas, IMED, colegios, estuve en Concamín como tesorero, ahorita presido su comisión fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estoy concentrado en tres cosas que yo creo que son importantes. Una es, obviamente, mi despacho de servicios profesionales, de los cuales lo principal que hacemos es auditoría, eso es importante para mí. Pero también estoy concentrado el día de hoy en dos cargos que ejerzo y que son importantes. Uno de ellos es el cargo de presidente del Consejo de Mejora Regulatoria aquí en el municipio, porque yo creo que desde el ámbito municipal lo único que puedes hacer para una reactivación económica a nivel municipal, a nivel estatal, pues es que sea la relación entre el ciudadano y el gobierno sea lo menos costosa posible. Y el otro que también, que para mí es todo un tema, es la Secretaría de Vinculación Social del Partido de Acción Nacional aquí en la Ciudad de León. Yo me había resistido mucho tiempo a entrarle a temas de política formal, a pesar de que soy miembro del partido desde el 2011, pero con todo lo que estamos viviendo en el país y que he caído en conciencia de dos cosas, que los espacios que no ocupamos la gente, que queremos este país y que queremos este estado, pues luego acaban siendo ocupados por gente pues, que está ahí por otros intereses, ¿no? Y ese por un lado. Y por otro lado, el tema de que yo creo, estoy convencido de que sí tenemos que tener una oposición fuerte en este país, por lo menos para que tengamos dos visiones del país, la que está pasando ahorita con todas las políticas del gobierno federal, y la otra visión diferente, la visión del empresariado, la visión de la empresa libre, etcétera. Entonces, en ese en particular, yo tengo un empeño, te diría, casi personal, de decir, oye, tenemos que llevar este mensaje de que sí hay otra forma, de que sí hay otra forma de hacer las cosas, y que, pues, que realmente la sociedad vea que contraste los dos modelos de hacer política, ¿no? Entonces, ese para mí es un tema que el día de hoy me preocupa y me ocupa.
Me das pauta a dos cosas, Toño. La primera es que los ciudadanos que no participamos en la vida política partidista, que es diferente, estamos hartos de todos los partidos políticos, de ver cómo hay un desgaste horrible en la cúpula a nivel nacional, estatal, municipal, que no le apuestan a esta bandera, no le apuestan al país, sino le apuestan a intereses particulares. Y la primera pregunta que me haces hacerte respecto a lo que estás comentando es, ¿cómo podemos los ciudadanos participar en ese equilibrio de poderes, pero sobre todo en la construcción de un México y no de muchos mexiquitos particulares y de mi grupo y de quien me cae bien y de quien no me cae bien? A mí te escucho y me recuerdas a muchos políticos, empresarios que conozco, sobre todo europeos. Yo conozco ingenieros, arquitectos, médicos, consultores internacionales que participan en la vida pública partidista en su país y no tienen ese conflicto de ser señalados de por ser de un partido u otro. Es como los partidos de fútbol en las elecciones. Cuando es el partido de fútbol, puede ser que tú le vayas a la América y yo a las Chivas y nos podemos dar con todo durante el partido, pero acaba el partido y eres mi compadre y me echo una cheve contigo y sigo viviendo normal. ¿Por qué en México no se da esa dualidad de ciudadano, empresario, político? ¿Qué es lo que pasa? Esas dos preguntas te haría en este primer paquete. ¿Qué hacemos los ciudadanos para participar y salirnos de ese hartazgo? Y segundo, ¿cómo personas como tú pueden combinar la vida pública partidista con tu vida profesional y no contaminarla? Mira, Jorge, yo creo que desde el papel del ciudadano para hacer una oposición como un posicionamiento pues como ciudadano tiene que pasar por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, yo con tristeza te digo, habiendo sido presidente del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas que agrupa a los colegios de todas las profesiones, que tenemos malentendido el tema político en nuestro país. Es decir, por ejemplo, los colegios de profesionistas que deberían ser un contrapeso técnico natural, un colegio de ingenieros, un colegio de arquitectos, un colegio de contadores deberían ser técnico en materia de impuestos, en materia de infraestructura, en materia de urbanismo. Tenemos malentendido el tema porque según somos apolíticos, y yo siempre les decía a mis presidentes que participaban conmigo, es que no es lo mismo ser apolítico que ser apartidista. Nosotros tenemos que ser apartidistas, o sea, no tenemos que cargarnos hacia ningún partido, pero somos políticos desde el momento que somos una organización intermedia de la sociedad civil y tenemos que participar en política y ser contrapeso. Yo con tristeza te digo que al final de cuentas los profesionistas, por ejemplo, en nuestro estado, y yo creo que a lo mejor es de los mejores en ese tema, pero aún así no somos tomados en cuenta. O sea, es tomado en cuenta el empresario más por el poder económico, pero el profesionista como tal no es tomado en cuenta en muchas materias en nuestro estado, en el país mucho menos, en el país tenemos todavía mucho menos representatividad. Siquiera en el estado de Guanajuato tenemos un consejo de profesionistas del estado de Guanajuato, pero hay estados donde no ni existe eso, ¿no? Entonces yo creo que el camino definitivamente son las organizaciones de la sociedad civil y entender que las organizaciones de la sociedad civil sí somos lugares para capacitarnos, sí somos lugares para hacer amigos, pero también somos lugares políticos. Tenemos que como lugar político tomar nuestro lugar, tomar nuestros asientos en los consejos a los que nos invitan y hacer política desde ahí, política ciudadana, no política partidista, ¿no? El tema del partido político y de cómo te puede contaminar tu vida profesional. Yo lo pensé mucho, Jorge. Yo te quiero decir que antes de empezar a hacer más, de estar dentro de la política partidista, lo pensé mucho. Y el problema, así como tú lo expresas, también yo digo, estoy harto de los partidos políticos, porque finalmente creo que al final no nos representan a los ciudadanos. Pero tenemos dos caminos, o tres diría yo, o no hacer nada, o entrar a través de las sociedades, de las asociaciones de la sociedad civil, de los organismos intermedios. Yo ya lo intenté, fui presidente de 4 o 5 cosas y tampoco logras mucho. Y el otro es meterte a la vida partidista y desde adentro tratar de cambiar las cosas. Entonces yo creo que el día de hoy he entendido que los partidos políticos es la forma de hacer cambiar las cosas, pero lo primero que tienes que hacer es llegar adentro del partido político e intentar cambiar primero, que te den la oportunidad, porque también hay que decirlo, es complicado que te den la oportunidad dentro del partido político figurar, y finalmente también es complicado que te den la oportunidad de hacer cambios hacia dentro del partido. Entonces yo creo que el día de hoy, pues si quieres cambiar las cosas tienes que estar dentro del partido, porque desde afuera no lo vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, las candidaturas ciudadanas pues, son una falacia.
puede en nuestro país ser candidato ciudadano. Y hoy que estás participando, ¿cuánto tiempo tienes, Toño, participando en la vida activa de Acción Nacional? Pues desde el 2017, Jorge, desde la Y has campaña sido de nuestro escuchado, gobernador. y digo, sin el afán de politizar ni mucho menos, estas ideas que tienes de involucrar a la sociedad civil a tomar en cuenta los consejos, las asociaciones, el sector civil de la sociedad organizado, ¿lo has subido a la mesa? ¿Te están escuchando? ¿Crees que has hecho eco en ese sentido? Fíjate que yo creo que sí, Jorge, y te voy a decir por qué, te voy a decir mi percepción muy personal. Yo como que concibo que en el partido había un hambre pues de conectar con la sociedad y en la sociedad un hambre de conectar con los partidos. Y no había ese puente, no hay ese canal de vinculación. Entonces, a la hora que tú facilitas el canal de vinculación, porque conoces al presidente de aquella cámara, de este colegio, y empieza a facilitar la vinculación, de ambos lados empieza a haber una apertura y empieza a decir, oye, pues es que es valiosa la opinión de la ciudadanía dentro del partido y es valioso saber cómo piensa el partido, cuál es su plataforma política dentro de la ciudadanía. Entonces, esa vinculación yo creo que es pues el arma más importante que tenemos la sociedad para ir a decirle a los políticos, oye, queremos que nos representes de esta manera, ¿verdad? O sea, si estás ahí de legislador no es porque te eligió no sé quién, te elegimos nosotros y nos representas, ¿no? Entonces, afortunadamente yo sí he encontrado eco, creo que cada vez más, pero también hay partidos en donde no se encuentra eco, que no es el caso de mi partido, pues, pero hay partidos en donde es dificilísimo entrar porque al final de cuentas ellos tienen la verdad absoluta y no hay forma. Toño, hoy vamos ya haciendo match y vamos armando el rompecabezas de tu vida personal, tu vida profesional, ahora tu vida pública. ¿Cómo ves desde el punto de vista de Juan Antonio Guzmán, ciudadano, Juan Antonio Guzmán, presidente de tu despacho de Auren aquí en Guanajuato y en el ámbito que te desenvuelves de materia fiscal y en el ámbito político? ¿Cómo estás viendo la economía pre-pandemia, pandemia y post-pandemia, la economía de México, del Estado y del municipio? Fíjate, Jorge, que aquí es un tema bien interesante que tocas porque hay que primero tener en contexto que traemos la caída económica más grande de México desde 1930. O sea, no habíamos traído un golpe económico como el que traemos el día de hoy en nuestra economía. Desde 1930. Esta crisis es el doble de profunda que la crisis de 1995. Nada más que aquella pues, fue anunciada con más bombo que esta, ¿no? Está más difícil que salgamos porque el problema no se ha solucionado a fondo. Y el problema de fondo, pues es que ahí está el virus, hay un problema de rebrote. En Europa, como tú sabes, ahorita hay rebrotes. Bueno, yo me iba este domingo a España, me cancelaron el vuelo, no podemos entrar a Europa ahorita los mexicanos. O sea, hay todo un problema de fondo el tema, ¿no? Entonces, la recuperación económica va a ser larga, va a ser compleja. Este año vamos a acabar cayendo nuestra economía 10%, lo cual implica el tamaño del pastel que nos comemos entre todos los mexicanos hizo 10% más pequeño, pero pues somos más mexicanos, entonces crecimos en población y el pastel se hizo más pequeño. No hay de otra más que nos toca de menos a todos, ¿eh? No hay de otra. Y tenemos que caer en cuenta de esa situación, pero también tenemos que caer en cuenta de otra situación muy particular y es que las empresas son las que sacan adelante este país, porque son las que generan empleo, son las que generan inversión, son las que generan consumo. No es el gobierno propiamente, pues, quien saca adelante este país, sino las empresas. Y las empresas están batallando por tres cosas, porque una de ellas por liquidez, porque se cayó el mercado y entonces a la hora que se cae el mercado, pues tienen menos ventas y menos cobranza. Segunda, porque hay un cambio en el patrón de consumo de las personas. Hay personas como yo que en mi vida había consumido por vía electrónica y el día de hoy pues ya me acostumbré a comprar en Amazon y en Mercado Libre y ya no me estoy a tanto salir a las tiendas, entonces mejor que me traigan las cosas. Y eso es un cambio de patrón de consumo y hay empresas que no están preparadas para ese cambio de patrón de consumo. Y el tercero y no menos importante es que quizás su nivel de ventas, porque por ejemplo hay restaurantes que te dicen, oye, no puedes tener más del 30% de comensales, pues no sales con tus gastos fijos. Y si no sales con tus gastos fijos, cada mes que permaneces abierto, cada mes que te endeudas más y va a llegar un momento en que es inviable el negocio. Entonces, el tema de recuperación económica no es un tema fácil. El estado de Guanajuato yo creo que está en una situación privilegiada porque todas las empresas que llegaron del extranjero, que son más manufactura que otra cosa, pues ellas están enlazadas a los canales productivos, a las cadenas productivas de logística internacionales, entonces más rápido se van a reactivar.
pero el gran reto de nosotros como Estado es lograr que el empresario lo que hace integre esa cadena, que sustituyamos importaciones, que hagamos encadenamiento productivo, que si hay 5 o 6 empresas que en lo individual no pueden ser proveedoras de una de estas grandes empresas, pero juntándolas, encadenándolas y dándoles organización y dándoles gobierno corporativo, las podemos hacer que provean a una de estas grandes empresas que tenemos en el Estado, pues tenemos que hacerlo, hay que hacerlo desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces yo creo que el gran reto que tenemos en Guanajuato es aprovechar ese motor tan grande que traemos de esas empresas de manufactura internacionales para que a nosotros nos pegue menos el tema económico, ¿no? Nos va a pegar, pues eso no podemos, no estamos dentro del mundo, ¿no? Ok, esa es la situación, esa es una radiografía. Hoy nos presentas una radiografía muy puntual y se me hace muy clara. La semana pasada se presentó en el gobierno federal el paquete fiscal del 2021 y algunas reformas. Si bien es cierto que el presidente y el grupo parlamentario Morena, que es el que tiene mayoría en el Congreso, han anunciado que no va a haber aumento de impuestos y que no va a haber nuevas cargas tributarias, sí viene letra chiquita que creo que no hemos visto en cuestión fiscal y fiscalizadora, es decir, las empresas las empresas y los empresarios vamos a tener una lupa mayor y en lugar de tener facilidades, vamos a tener, según entendí, yo no soy el experto, vamos a seguir con la pata en el pescuezo y aún más. Veía ahí lo de las modificaciones en las cucas, ahora vas a tener que guardar documentaciones comprobatorias de más de 5 años y pues métele porque ahora tienes que invertir en más acciones administrativas en tu empresa, de por sí no tenemos recursos y flujo, pues ahora tenemos que invertirle más a todo esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo viene el paquete, Toño? Mira, Jorge, déjame ahí comentar varias cosas. Una de ellas es que debemos de tener claridad que los ingresos fiscales de nuestro gobierno federal están comprometidos. O sea, el día de hoy, al haber una baja en la economía, pues les está llegando menos dinero y tienen la necesidad pues, de buscar más recursos. Yo creo que lo que está equivocado, Jorge, es sostener la tesis que tenemos que pagar más los mínimos. Es decir, el 48% de la economía, estamos en la formalidad, los que somos clientes cautivos, esos nos están cargando mal la mano, pero al otro 52% de la economía que están en la informalidad no han hecho una reforma fiscal profunda que haga que paguen. Eso de la reforma fiscal profunda, yo creo que se va a dar en el 21, después de las elecciones. Me parece que no la están haciendo más por un tema electoral, pero la reforma fiscal profunda pues tiene que privilegiar que se cobre el IVA y que se cobre en todo IVA y que el ISR disminuya para que las empresas tengan mayores capacidades de competir con el mundo, pero que todos paguemos un IVA, digámoslo así, pues que todos los servicios y productos haya IVA, ¿no? Entonces eso tiene que venir. Ahora, en el mundo sí hay pues ¿cómo te digo? México no está exento pues de la parte de la fiscalidad internacional porque participa en la OCDE, en este club de los países llamados países ricos, ¿no? Y entonces en la OCDE sí se ha venido dando un cambio en el tema de fiscalidad porque se han dado cuenta de que hay estrategias fiscales muy agresivas. Y, por ejemplo, no sé si tú leíste hace una semana y media, salió en el periódico, en los medios, pues, en lo que pasó con Shakira, que Shakira decía que tenía su domicilio fiscal en la isla, si no mal recuerdo, y pues le pusieron una persona para que la estuviera tomando fotos y que después de estar tomando fotos, pues identificara cómo era que estaba consumiendo y pues Shakira sí iba al salón de belleza, pero pues no pagaba ella, sino su asistente traía una tarjeta de crédito a nombre, su asistente y con esa pagaban y iba al restaurante y todo pues para no dejar huella de que ella realmente reside en Barcelona. Después de que documentaron todo el caso a nivel fotografías y registros de asistencia y a dónde fuiste y a qué club fuiste y dónde cortaste el pelo y dónde comiste, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron y le dijeron, oiga, usted es residente de España, usted no es residente de las Bermudas, aquí está la evidencia que usted, ¿no? Eso yo creo que es la reforma más dura que están pasando en este año en nuestro sistema fiscal. Es decir, que ahora ya te pueden llegar a tu casa a tomar fotografías, te puede llegar una revisión ¿cómo se llama? Una revisión de auditoría y te pueden videofilmar. A ver, Toño, barajánosla más despacio. Nos estás hablando de un artista, nos estás hablando de una persona pública, nos estás hablando de un país europeo donde se supone que van más avanzados que nosotros. ¿Y estás diciendo que ahora en México eso ya es posible?
En la reforma fiscal que están presentando ahorita para el año que entra, están poniendo esos medios ya ¿cómo se llama?, de verificar, que pueden verificar tu estilo de vida, videograbarte, tomar fotografías, ver Es cómo la está tu famosa casa. controversia que había fíjate, yo no la entendía. Qué interesante esto estás comentando. Había una controversia desde el jueves. He estado oyendo a diferentes medios y comunicadores, a Ciro Gómez Leiva, a Oscar Mario Beteta, a varios, he estado escuchando a varios, y oía que había una controversia de que ya entre broma y en serio, lo decían, hasta Broso ya lo comentó, de que ahora la reforma dice que te pueden ir a sacar fotografías adentro de tu casa. ¿Es esto que estás comentando? Es correcto. Es el poder ir a buscar tu estilo de vida para ver si casa con tus ingresos fiscales. La realidad de nuestro país, tenemos gente que pues los ves que viven de una manera y sus ingresos fiscales están de otra, y pues la autoridad no tiene manera de demostrar. Oye, yo no lo veo tan mal. A ver, digo, y no me quiero echar encima a nadie de los que están aquí, pero a ver, estás diciendo dos cosas, partiste de dos supuestos que me parecen fundamentales. El primero es que debemos de pagar todos. Eso a mí se me hace muy injusto que yo puedo demostrar lo que he pagado de impuestos en los últimos 23 años de mi vida y de pronto veo que hay mercado informal, que no estoy criticándolo, porque si no fuera por ese mercado informal, la economía de México estaría tronada. Colapsada. Eso yo no estoy criticándola. Y yo le aplaudo a las mujeres y hombres que salen a los tianguis y que andan juntando basura, y que mis respetos, porque esos cuates se la rifan todos los días. Pero también es cierto que lo que tú dices, hay muchos empresarios ricos con empresas pobres. ¿Es esto lo que estás comentando? Sí, así como lo comentas, exactamente, ¿no? Empresarios que están acostumbrados a dejar la empresa en números rojos, en quiebra, pero mientras viven pues, realmente como grandes empresarios, como millonarios, pues, y pues la autoridad luego no tenía mucha forma de demostrárselo, y el día de hoy está incursionando estos medios. Ya había puesto el año pasado, que esa es otra reforma fiscal muy profunda, el tema de que sea penal muchos delitos, o sea, que ya no es nada más que pues te agarro y me pagas, ahora es te agarro, te vas al bote y me pagas. Y a eso hay que sumarle un cambio trascendental en nuestro sistema jurídico, que digo, para no irme muy elevado, pues nuestro sistema jurídico era de tradición romana, lo que implicaba, o es de tradición romana, implica que lo que importa es el contrato, no el fondo. Y ha habido un cambio en materia fiscal donde ahora hay un concepto que se llama materialidad, donde ya es más el concepto anglosajón, es decir, no me importa si tienes contrato, demuéstrame que recibiste la mercancía, demuéstrame que recibiste el servicio, ¿no? Que eso se llama preeminencia del fondo sobre la forma. Eso, a partir del 2013, empieza a cambiar gradualmente, pero el año pasado le dan un golpe durísimo, hablando pues de un golpe de timón, le dan un golpe durísimo, en donde finalmente ya se reconoce en Código Fiscal de la Federación que cada operación que haga una empresa tiene que haber una razón de negocios, tiene que haber un porqué, por qué pagaste esto, para qué lo pagaste, cómo te sirvió para generar ingresos, ¿no? Y cláusulas antiabuso, porque la verdad es que había, a nivel internacional se suele abusar con esquemas fiscales que no son, pues, del todo los más bondadosos para los fiscos. Y entonces eso ya estaba incorporado, y ahora lo que incorporan es esta posibilidad, pues, de que te puedan videofilmar, puedan grabar, que te puedan tomar fotos y puedan demostrarte que tienes un estilo de vida diferente al que dices tener fiscalmente. Pues yo creo que es un paso interesante. Que me parece Ahí. bueno en términos generales, ¿eh? Así como puedo criticar muchas cosas, creo que el tema de la evasión fiscal, creo que debemos de erradicarla. Es una parte de corrupción ciudadana que hay mucha comparsa con la autoridad. ¿Cuál es la diferencia entonces, Toño, entre una planeación fiscal, una estrategia fiscal y un buen desarrollo en mi contabilidad y administración? Mira, el tema de la planeación y la estrategia fiscal, que yo las pondría juntas, es que en México tenemos, y los sistemas fiscales así son del mundo, tenemos economías de opción. ¿Qué quiere decir esto? Por ponerte un ejemplo, si tú tienes una casa en renta, la tienes ahí tuya de tu propiedad y la vas a rentar, pues puedes optar por rentarla como una persona moral, o puedes optar por rentarla como una persona física, o puedes optar por fideicomitirla y que recibas tú una parte de la renta y tus hijos otra parte de la renta. Bueno, estos tres ejemplos que acabo de dar tienen tratamientos fiscales diferentes. Si es una persona moral que renta la casa, si tú constituiste una persona moral para rentar la casa, tiene tratamiento fiscal.
Si la rentas tú como persona física tienes tu tratamiento fiscal, y si decides fideicomitir los derechos de la renta, o sea, el usufructo a tus hijos y a ti, por ponerte un ejemplo, entonces tienes tu tratamiento fiscal. El más bondadoso es este último. Eso legalmente es válido, es decir, oye, bien, como yo sí mantengo a mis hijos y les pago la colegiatura y aquello y lo otro, en lugar de recibir yo solo la renta, pues voy a fideicomitir los derechos de la renta y entonces que le llegue su partecita a mi hijo, su partecita a mi otro hijo y mi parte a mí. Y entonces las tasas fiscales se caen. Eso es planeación fiscal. ¿Qué no es planeación fiscal? Pues decía Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación, huachicolear el IVA, que es un deporte que luego se da mucho en el país, que a través de compra de facturas te quitas. Se te cortó un Bueno, poquito, eso no es Toño, planeación fiscal. se te cortó un poquito lo que comentabas, lo que dijo el procurador fiscal, que ahí se te cortó un poquitito. Él le llama guachicoleros de IVA a los que compran facturas. Y tiene razón, porque dice el IVA es un tubo que viene desde el consumidor final hasta el SAT. Y en medio hay empresarios que se cuelgan y lo ordeñan porque compran facturas y se van quedando con el IVA. Y entonces son guachicoleros del IVA. En palabras de él, ¿no? Tiene razón, pues eso es un delito, eso no es planeación fiscal, eso es un delito. Tristemente, Jorge, yo te quiero comentar que a mí me tocó conocer empresarios que su negocio no es la empresa, su negocio es el guachicoleo del IVA y eso pues es grave porque son empresas no competitivas, son empresas que en una sana competencia no deberían de existir y a lo mejor le están quitando posibilidad de crecer a empresas que sí son sanas porque están sobreviviendo de que se guachicolean. Eso no puede pasar, o sea, eso tenemos que erradicarlo y eso tiene que venir desde el gobierno, la forma, la estructura de cómo erradicarlo para que no exista eso en nuestro país. Estás comentando entonces que una planeación fiscal no es solamente para los grandes contribuyentes, para las grandes empresas. La planeación fiscal deberíamos de, lo que te entiendo, deberíamos de practicarla inclusive los empleados. Es decir, en tu presupuesto familiar deberíamos de tener una planeación fiscal. No necesariamente tienes que ser un gran empresario para tener una planeación fiscal. Correcto, Jorge. Y utilizando figuras que la ley nos permite, por ejemplo, la sociedad conyugal es una figura que la ley de impuesto a la renta te permite, que te hace deducible muchas cosas que no son deducibles para el empleado normal, pero finalmente existen esas figuras y luego no las utilizamos por falta también de una cultura fiscal, lo cual nos lleva a que los niños de primaria, los niños de secundaria, deberían de tener ya una cultura fiscal en donde sepan que tienen a alguien que les tiene que cobrar impuestos, para que no cuando salgan y se ponen de empresario, lo primero que digan, no, hay que pagar impuestos, pues no, ya sabes desde niño que cuando entras a trabajar o cuando pones un negocio tienes que pagar impuestos, sabes para qué son los impuestos, sabes cómo se nos retribuyen a la sociedad y pues la cultura fiscal debería de existir y desafortunadamente en nuestro país, pues desde aquellas etapas no nos enseñan que hay que pagar impuestos, nos enseñan cómo enfrentarlos en el. Bueno, pues yo ya tomé nota porque te voy a robar esa idea y vamos a empezar a promover esa cultura de planeación fiscal desde todas las edades. Fíjate que te quiero comentar algo para ver si dentro del ejemplo que voy a poner podemos homologarlo a algo a México y me dices si es posible o no es posible. Tú sabes que yo viví 2 años en Estados Unidos y viví otros 2 en Canadá. En Estados Unidos nada más viví para llevar a la familia con sus permisos, sus autorizaciones, pero yo no desarrollaba una actividad de trabajo en Estados Unidos. Sí, y sin embargo, en Estados Unidos me llegaba mi administración o mi pre-contabilidad y al final del año, por el hecho de tener casa, el hecho de conducir un automóvil allá y tener uso y consumo de bienes y servicios en Estados Unidos, cada año simplemente el impuesto de la casa estaba dividido en 4 impuestos. Me llegaban 4 impuestos sobre la casa, la tenencia o el predial, y en eso estaba dividido la escuela. Tuvieras hijos o no tuvieras hijos, pagas un impuesto de escuela y ese impuesto se iba a la escuela del barrio donde perteneces. Nada de que se iba a la Secretaría de Educación Pública y ahí no. Ese estaba destinado a la escuela donde estaban mis hijos.
Y si no tenía hijos ahí, pues se iba al barrio, a la escuela. Se iba a los servicios municipales, que era básicamente la basura, con excepción de un sobreimpuesto por reciclaje. O sea, el primer impuesto era para la basura y tenía un sobreimpuesto para el reciclaje de la basura. Y tenía un cuarto que era el tema del alumbrado público y los servicios que le llaman de infraestructura, para bacheo, para limpieza, para todo eso. Y eso me llegaba cada año por el hecho de tener casa. Si fuera renta, en la renta iba diluido. Y ahorita me dice si en México algún día podríamos hacer eso. Entonces, y había algunos otros voluntarios que para los bomberos, para protección civil, para guarderías, etcétera, y te decían, si pagas estos adicionales en tu casa, te los devuelvo en impuestos federales. Entonces, eso era mi declaración anual que hice 2 años en Estados Unidos. Pero en Canadá era bien interesante porque en Canadá me fui con Work Permit, me reclamó el gobierno de Manitoba, el gobierno de Canadá, y tenía una visa de trabajo. Me fui a trabajar a Canadá porque me invita el gobierno de Canadá a trabajar y me hacían mi prerequisición que se llamaba y a los 6 meses, cada 6 meses me llegaba una hoja en donde me decían, tú usaste tu tarjeta de crédito, o sea, sabían más que yo, eran más organizados el IRS de Canadá que yo. Y me decía todos mis movimientos del banco, mis movimientos de tarjeta de crédito, me decían cuántos hijos tenía, dónde estaban estudiando, mi casa cuánto valía, los impuestos que había pagado de la casa, y me decían, en tus primeros 6 meses, neteado, me debes tanto o te debo tanto. Y al año otra vez me llegaba mi hojita. Todavía cuando regresé a México y a vivir, me llegó un cheque de $12,000 de devoluciones de impuestos de Canadá. ¿Eso podremos llegarlo a hacer algún día en México, Toño? Fíjate, Jorge, varios comentarios. Lo primero que hay que tener en consideración es que Estados Unidos tiene un sistema fiscal diferente de todos los países del mundo. Estados Unidos, ellos tienen un sistema de recaudación por ciudadanía o residencia, es decir, si tú eres ciudadano americano, vivas o no vivas en Estados Unidos, pagas impuestos en Estados Unidos. Y su justificación, según sus propias leyes, es que porque ellos tienen un ejército dispuesto para ir a defenderte donde quiera que te encuentres. Además, si eres residente allá, tienes la misma composición de impuestos. Entonces, ellos tienen un sistema que se llama renta universal. Canadá, México y otros países tenemos un sistema que tiene que ver con las rentas generadas dentro del país. Es decir, cuando tú te vas de trabajar a Canadá, pues te dicen de lo que generas aquí me pagas impuestos. Nada más. Es el mismo sistema fiscal que tiene México. México tiene una combinación con Canadá también, porque si viene un extranjero a trabajar acá que no tenga residencia en México, le retenemos un impuesto y entonces se llama criterio de la fuente. Entonces, el sistema norteamericano es totalmente diferente. Es el único país en el mundo que tiene ese sistema, por lo que te comentaba ahorita del ejército y de la infraestructura que tienen para ir a defender a los norteamericanos donde quiera que se encuentren. Pero los demás países tenemos un sistema más o menos como el mexicano y el canadiense. ¿Dónde falla el sistema mexicano? Desde mi punto de vista, en dos cosas y que hay que solucionarlas. Una, ya está puesto el tema sobre la mesa. Una es el federalismo hacendario. Luego la gente solemos confundir la reforma hacendaria con la reforma fiscal y no tiene nada que ver. La reforma fiscal es cómo pagamos los impuestos de los ciudadanos ante el fisco. La reforma hacendaria es cómo se distribuyen las potestades tributarias, es decir, quién cobra qué impuestos y a quién te lo cobran. ¿Qué te cobra el municipio? ¿Qué te cobra el Estado? ¿Qué te cobra la federación? Países como Estados Unidos y Canadá tienen un verdadero federalismo tributario, es decir, el municipio te cobra mucho más tipos de impuestos, el Estado te cobra impuestos y la federación te cobra menos impuestos, y es decir, el Estado tiene fortaleza económica, el municipio tiene fortaleza económica y la federación es mucho más esbelta. En nuestro país sucede lo contrario, no tenemos un verdadero federalismo hacendario, está centralizado, entonces el municipio te acaba cobrando muy poquito, es el predial de cada año, el Estado te cobra muy poquito, que regularmente es el impuesto sobre nóminas, los impuestos celulares, y la federación es la que se lleva el gran paquete, pero luego la federación nos lo regresa con unas fórmulas que datan de por allá de 1930 y nos acaba dando en la torre al federalismo tributario. Entonces, el tema de una reforma hacendaria ya está puesto sobre la mesa por un grupo de gobernadores. Ese es necesario hacerlo, o sea, no hay de otra, porque si no le dotamos al municipio de capacidades hacendarias, dotamos al Estado de capacidades hacendarias y disminuimos la hacienda pública federal, no es viable este país, porque entonces lo que tenemos es un centralismo a ultranza, en donde con nuestros recursos, a lo mejor como guanajuatenses, pues se va y se invierte en un proyecto que no tiene ningún beneficio para Guanajuato, ¿no?
Y entonces Y por tiene eso que las ser. escuelas están como están, las escuelas públicas, siendo que en Estados Unidos, en Canadá y prácticamente en todos los países de primer mundo, la educación pública es muy superior a la educación privada. Y la educación pública te la peleas. Mis hijos estudiaron en Estados Unidos y en Canadá en escuelas públicas y los lugares son peleadísimos Sí. y las instalaciones de las escuelas públicas, bueno, pues para los que no han tenido la oportunidad, esto va por allá, les puedo decir que son, y perdonen comercial, pero en muchas ocasiones mejor que el TEC de Monterrey en México. Y es por esto que estás comentando. ¿Es factible todo esto que estás diciendo? ¿Qué se necesita hacer para lograr que nuestros municipios, nuestros estados sean mucho más fuertes y que la federación haga su chamba de facilitador? Pues necesitamos definitivamente la reforma hacendaria, pero antes de eso, Jorge, antes de la reforma hacendaria o para que se dé la reforma hacendaria necesitamos voluntad política, que nunca la ha habido, o sea, eso hay que decirlo claramente, no la ha habido ahorita, pero tampoco la ha habido en los gobiernos pasados. Entonces, esa voluntad política de descentralizar no la ha habido, y la otra es que también necesitamos gente que conozca del tema, desafortunadamente, y a lo mejor pues por el episodio que tenemos nosotros como ciudadanos mexicanos, tú vas a las legislaturas, pues a la Cámara de Diputados Federal, a la Cámara de Senadores, y no te encuentras mucha gente conocedora del tema. O sea, sí es gente que es representativa, pues, de un sector de nuestra sociedad, pero no es gente que realmente conozca el tema, y entonces es difícil venderles la idea de que así puede funcionar mejor el país, porque pues ellos están desde su realidad, que es diferente, ¿no? Y esa realidad es Es diferente. decir, habría un temor infundado de decir, si le cedo el federalismo al municipio y al Estado, pierdo fuerza yo, presidente de la República, pierdo yo fuerza, diputado federal, o no es por ahí. Sí, yo creo que se dan dos cosas. Una es que sí hay el temor, no sé si a lo mejor sea cierto, de decir, oye, pues yo federación me convierto en alguien muy esbelto, como sucede en otras partes del mundo, y entonces pierdo fuerza y ya no me tienen que venir a pedir, porque ya de ellos solitos, ¿cómo se llama? Se cobran sus impuestos. Pero la segunda, y muy importante también, hay pues un temor muy grande a que los municipios con controles muy débiles, pues acaben teniendo temas de corrupción muy grandes, y que pues, cuando te das cuenta los impuestos que están cobrando los municipios y los estados, pues estén yendo en temas de corrupción. Entonces el gobierno central dice, no, yo centralizo y desde acá controlo, pero pues ese es un modelo muy ineficiente. O sea, al final de cuentas lo que tienes que hacer es que los municipios también su gasto, los estados ejecuten bien su gasto, no lo ejecute se vaya a la cárcel, ¿no? O sea, pues es así de simple. No tenemos por qué andar buscando otros modelos para tratar de que una sola persona ejerza el gasto por miedo a que haya corrupción. Oye, Toño, en Guanajuato acaban de anunciar con bombo y platillo, inclusive estuvo el secretario de Hacienda hace menos de 10 días anunciando el SATEC o algo El así se llama, SATEC. ¿no? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Tú tienes información de esto? Sí, como no, Jorge, mira, los sistemas de administración tributaria estatal, bueno, déjame abundar un poquito más. Así como en la federación hay un SAT y luego se creó una unidad de inteligencia financiera, la estrategia de fiscalización en mucho federal ha venido derivando en que los estados tengan su propio SAT estatal y tengan su unidad de inteligencia financiera y patrimonial estatal. Nosotros en Guanajuato, desde, si no mal recuerdo, desde octubre del año pasado tenemos la unidad de inteligencia financiera y patrimonial del estado de Guanajuato, que depende de la Fiscalía General del Estado, y faltaba el SAT, que su principal objetivo es profesionalizar el tema de toda la supervisión al contribuyente y apoyo al contribuyente. Es decir, hasta antes del 1 de septiembre, cuando me voy un poquito más atrás, hay un convenio de coordinación fiscal que le permite a los estados revisarte a ti como contribuyente en materia de impuestos federales. Y ese convenio de coordinación hacía que a ti la Secretaría de Finanzas te pudiera llegar a revisar impuestos sobre la renta, IVA y por supuesto los propios impuestos estatales que tenemos, ¿no? Pero a partir del 1 de septiembre, con la creación del SATEC, lo que se busca primero es que esa área que fiscalizaba pues al contribuyente se especialice, que adquiera sistemas computacionales o sistemas tecnológicos tan avanzados como los tiene el propio SAT, porque hasta el día de hoy pues es una bendición que te revise finanzas o que te revisara finanzas, porque tenían mucho menos capacidad de revisión porque sus sistemas tecnológicos no son los adecuados. Entonces necesitan que se profesionalice, que tenga buenos sistemas de tecnología de información. Y con esto la experiencia que ha pasado en otros estados, que un estado que ha sido emblemático en estas situaciones es Nuevo León, pues es que de un año a otro creció la recaudación en casi un 50%. Es decir, los contribuyentes pagaron más por efecto de que el SAT empieza a hacer revisión el SAT empieza a hacer revisiones de manera local
con tecnología, con gente mejor preparada, con gente especializada, con independencia también, con un consejo fiscal del Estado, y entonces lo que ha pasado es que la recaudación se va para arriba. En base al convenio de coordinación fiscal, Jorge, cuando el SATEC estatal recauda impuestos federales, se queda con la mayor parte, se queda entre un 50 y un 55% en el Estado. Entonces a los estados les conviene tener un buen SATEC, porque va y te cobra impuestos federales y se queda con una parte importante. Es lo que te iba a preguntar, la injerencia o las facultades que tiene el SATEC, que estamos hablando del de Guanajuato, ¿tiene facultades federales, estatales y municipales o nada más estatales y federales? Tiene los tres niveles que puede revisar sin ningún problema por los convenios de coordinación que existen fiscal, ¿no? Al final de cuentas te pueden revisar lo que pagamos más el grueso es lo federal. Entonces ellos pueden llegar a revisar impuestos federales en base al convenio de coordinación fiscal que tenemos. ¿Y es un órgano autónomo o depende de la Secretaría de Finanzas? El día de hoy tiene un cuerpo colegiado autónomo donde está el secretario de Finanzas, el subsecretario de Finanzas y otros consejeros, entre ellos 2 representantes de la sociedad civil, pero es autónomo, pues. ¿Y el presupuesto depende del Estado y va al Congreso, igual que un organismo descentralizado? Sí. Sí. Al final de cuentas, lo que hicieron fue la parte que tenía la Secretaría de Finanzas, descentralizarla hacia el SATEC. Hay mucho por hacer, digo, también es un instituto que tiene 23 días de nacido, está naciendo, pero le falta mucho por hacer. Le falta, por ejemplo, crear un área de precios de transferencia. Como tú sabes, las empresas internacionales luego por donde le pegan un poquito al fisco es por mandar ingresos de un país a otro para pagar sus impuestos en otro país donde sea más bajo el impuesto. Entonces, hace falta un área de precios de transferencia, hace falta que se profesionalice realmente la parte de tecnología de información. O sea, sí hacen falta cosas, pero yo supongo que lo irán haciendo en el transcurso del tiempo. ¿Y el SATEC podría funcionar como ventanilla del SAT en esos convenios? Es decir, si yo tengo, en lugar de ir a la Ciudad de México a atender un tema o que la delegación del SAT aquí no me resuelva, ¿puedo ir me puede asistir el SATEC? No en todos los casos, porque el convenio de coordinación fiscal nada más le delega ciertos temas al SATEC. Entre ellos, pues el más relevante es el tema de la auditoría, pues de la auditoría fiscal que te pueden ir a ejercer como contribuyentes. Es el tema más relevante. Pero de los otros que son como inscribir una empresa, dar un aviso de liquidación, todo eso, eso sigue siendo con el SAT. Te voy a hacer una pregunta, comentario, que espero no incomodar ni ser políticamente incorrecto, pero la voy a decir como la pienso, igual y la armé mal la pregunta, pero ¿cómo podemos hacer los ciudadanos de a pie, los pymes, cómo podemos ser para enterarnos y capacitarnos de todo esto y hacer una buena planeación fiscal y no caer en manos iba a decir una grosería, pero no la voy a decir. Estoy pensando cómo sacar el sinónimo y no caer con asustatontos de contadores o fiscalistas o abogados fiscalistas que te hagan es que todo está mal, todo es grave, todo. Y pues vivimos apanicados, de por sí la situación económica está del cocol. Los que tenemos empleados estamos batallando para sacar la nómina, todo lo que hemos dicho en esta mañana, y aunado a esto, entender un tema fiscal, administrativo, contable, de los que pues no sabemos qué hacemos, cómo acudimos, a dónde acudimos, y que no nos vayan a ver la cara y que no un asesor fiscal no se abone a la nómina de que ya golpeada de nosotros, ¿va? Fíjate, Jorge, que yo creo que el camino es el mismo que en algún momento decidió tomar el gobierno. Como antecedente, el gobierno, por ejemplo, aquí en el estado, a mí me consta esto que te voy a platicar, de repente lo golpeaban mucho porque le metían estados financieros falsos para licitaciones, es decir, estados financieros que no eran los de la constructora realmente, no eran los de la empresa licitante, y el gobierno en algún momento optó por decir, ¿sabes qué? Todo lo que venga para gobierno, contador público colegiado y de cierto monto para arriba certificado, no hay más, ¿no? Entonces quiero que estén colegiados, y si las obras son de más de 30 millones de pesos, certificado, no hay vuelta de hoja. Entonces yo creo que desde la iniciativa privada nos falta también a lo mejor a los colegios de profesionistas incluso hacer la promoción de decir, oye, si quieres a alguien que sea confiable, pues acércate a un contador que sea colegiado, acércate a un contador que esté certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y eso ya te da una garantía de que la certificación pues no se la dan a cualquiera, ¿verdad? La certificación, realmente vemos un número pequeño de certificados, pequeño entre comillas, pues en donde debemos de haber 200 certificados
complicados, ¿no? Entonces dices, oye, pues al final de cuentas eso te da un parámetro pues, de la calidad que pudiera tener detrás un contador como tal. Yo creo que es importante pues que la iniciativa privada también empiece a buscar esos mecanismos que el gobierno ya los tiene establecidos. ¿Qué sigue, Toño, post pandemia? ¿Qué sigue para los mexicanos? ¿Qué sigue para los guanajuatenses? Fíjate que yo creo, Jorge, que todavía nos queda una época difícil, nos queda por ahí de un añito todavía de batallar con el virus, porque no, como ustedes han visto, como tú has visto, el tema de la vacuna, aún cuando llegue, vamos a suponer, el primer trimestre del año próximo, primero hay que vacunar a los médicos, luego a las enfermeras, bueno, todo el sector salud, pues, y luego hay que vacunar al ejército y a la marina, y luego a los mayores de 65 y a los menores de 5, y a la población en general nos vendrá llegando, si bien nos va a principios del 2022, pues todavía nos cuelga un pedacito ¿cómo se llama? Un buen pedazo de tener un problema económico derivado de este tema de la pandemia, porque las actividades económicas no están reactivadas al 100% por este tema, y eso nos va a llevar a que tengamos una época donde tenemos que ser muy cuidadosos de nuestros recursos, ser muy cuidadosos con los créditos en los que incurrimos, ser muy cuidadosos de seguir manteniendo esquemas de negocio que veamos que siguen teniendo demanda. Entonces yo creo que para México viene una época complicada y más porque viene una época electoral en donde todavía razones los partidos políticos tienden a tratar pues, de hacer más obra pública, de hacer más gasto social como para poder tener más votos a su favor. Pues con las dificultades de finanzas que traemos, es complicado pues el entorno para el 2021. La verdad es que no es un entorno fácil. Y para el 2022 la perspectiva es que ya nos empecemos a recuperar. Yo te decía hace un ratito que el tamaño del pastel se hizo 10% más chiquito este año, pero el año que entra apenas vamos a recuperar el 3%. O sea, ni siquiera vamos a llegar a lo que teníamos. Pero nuestra población sigue creciendo y tenemos un chorro de jóvenes que se están incorporando a la fuerza laboral y que no van a encontrar trabajo. O sea, esa es una realidad que debemos de tener en cuenta. Y que lo peor que puede pasar pues es que se quede en su casa de flojos, sino tienen que empezar a hacer algo, seguir estudiando, preparándose, ver qué opciones tienen de cursos gratuitos en línea y seguirse preparando, porque esto se va a recuperar y nosotros no podemos perder ese bono demográfico que es el que nos pudiera dar el potencial para ser un país de primer mundo. Entonces tenemos que finalmente apostarle a esos jóvenes a que sí se sigan preparando, pero que también tener claro que probablemente no vamos a poderles dar cabida en la fuerza laboral en los próximos 2 o 3 años. Tener ahí un problema grave. ¿Cómo te gustaría que te recordara, Antonio? Híjole, pues no sé, yo creo que como un enamorado de las causas sociales de la sociedad civil, ¿no? Convencido de que desde la sociedad civil se puede hacer mucho y que el camino está por ahí, realmente hacernos fuertes desde la sociedad. ¿Y qué sigue finalmente para Juan Antonio Guzmán Acosta? ¿Qué te gustaría, si tuvieras una varita mágica, dónde te ves en el futuro inmediato y en el futuro a más largo plazo? Pues fíjate que yo creo que sí, participando un poquito más de manera directa en los temas, pues digamos, de políticas públicas. No sé desde qué trinchera, pero sí participando un poquito más, porque al final de cuentas, lo que te decía hace rato, yo creo que si no le entramos a la gente pues que tenemos un poquito más de herramientas técnicas, lo vamos dejando en manos de gente que no las tiene, y pues por eso estamos con un problema del país grande, y que yo creo que si en el 2021 se dan las grandes reformas y se dan por gente que no tenga las capacidades técnicas, todavía nos va a ir peor, ¿no? Juan Antonio Guzmán Acosta, qué gusto haberte tenido esta mañana. Ahí te mandan muchas felicitaciones, hay muchos comentarios, te los haré llegar. Te invitaremos posteriormente ya cuando estén en el debate y la aprobación del presupuesto para que nos ayudes a entender finalmente cómo queda votado, cómo queda ya, porque ahorita son propuestas, ahorita apenas son iniciativas. Vamos a ver cómo queda votado el presupuesto, cómo quedan votadas las iniciativas, y nos encantaría que nos pudieras volver a acompañar para explicarnos ya de aquello que hablamos en esta charla, qué quedó y cómo quedó el panorama 2021, ¿te parece? Con todo gusto, Jorge, muchísimas gracias y de verdad muchas gracias por invitarme. ¿Algún otro comentario de cierre, No, Pitoño, para la ciudadanía, para las gentes que han perdido todo, que han perdido algún familiar, pero que lo más lamentable, que han perdido la esperanza? ¿Qué comentario les dirías de cierre, mi Toño? pues nada más decirles que vale la pena apostarle a México. Somos un gran país y nuestra gente es lo más valioso que tenemos y tenemos que apostarle, nada más cuidarnos muy bien, fijarnos muy bien por qué camino le apostamos. Tenemos que apostarle por el camino del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología
no por el camino de, pues, a ver qué pasa y démosle para donde sea. Muchísimas gracias, Juan Antonio Guzmán Acosta. Te mando un fuerte abrazo y gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Hoy tenemos una información muy valiosa. Tenemos recomendaciones importantes que yo creo que nos ayudan a tener un nuevo y mejor juicio de valor. Cuídense, porque si tú te cuidas, me cuidas. Si yo me cuido, te cuido. No anden en pijama, báñense, arréglense, anden de buen ánimo, que es la única manera de sacar adelante este maravilloso país llamado México, y no esperemos a que alguien o algo venga y nos rescate. México lo hacemos tú y yo trabajando todos los días con pasión y alegría. Que tengan un muy buen miércoles. Ánimo y echarle ganas. Gracias. Que Dios los bendiga.